presente, que se llama Veganos y Valdivianos. Este es un libro que contiene, como ustedes ven en la portada, aquí hay cuentos de narradores dominicanos y dominicanas, porque hay una mujer escritora dominicana ahí y hay 4 escritores valdivianos. O sea, son 8 narradores que presentan sus cuentos, y esto es, digamos, auspiciado por la Fundación Juan Bosch, que es una entidad que nació aquí en Santiago. Sí, la Fundación Juan Bosch reside en Santo Domingo, en República Dominicana. Pero hay digamos, una Fundación Juan Bosch que está aquí en Santiago de Chile, que nació cuando en la conmemoración del natalicio del centenario de Juan Bosch, en 2009. Entonces nosotros inauguramos la Cátedra Juan Bosch, que es una cátedra que ha estado en varias universidades, ahora va a estar en la UTEM también, ¿verdad? Y además fuimos al encuentro de una ciudad del sur de Chile que se llama Valdivia, en esos días que conmemorábamos, pleno invierno, en que conmemorábamos el natalicio de Juan Bosch, que nació el 30 de junio de 1909, por eso digo era pleno invierno. ¿Y por qué Valdivia? Juan Bosch, un dominicano nacido y criado en Dominicana, ¿verdad? En República Dominicana, en esa mitad de la isla, la española, que comparte con la República de Haití. ¿Qué tenía que ver Valdivia con este escritor y estadista y expresidente de República Dominicana? Juan Bosch, en su gran y extenso peregrinaje por América Latina y el Caribe, huyendo en ese momento, ya había tenido que salir de Cuba, donde él vivía, porque era perseguido por Batista después del Moncada, ¿verdad? Aquella acción del 26 de julio, con que Fidel Castro inicia lo que conocemos como el proceso de la Revolución Cubana. Y Juan Bosch es anexado por Batista a ese evento, tiene que salir de Cuba y residiendo en Costa Rica tiene que volver a salir de ahí porque Somoza, el dictador nicaragüense, había decidido que había que matarlo. Y él comienza a bajar hacia el sur, pasando por Bolivia. Ahí hay un cuento que muchas de las personas que están ahí conocen. Hay un cuento que él escribe que se llama El indio Manuel Sicuri, donde él narra una persecución de 2 hombres, un indio con otro detrás de él, ¿verdad? Alguien que lo quiere matar a través del altiplano boliviano, que es de los cuentos más perfectos y más bellos de este narrador dominicano, y llega a Chile y pone un negocito de baterías de auto aquí en Arturo Prat, en pleno centro de Santiago. Si nos vamos por acá por Bandera, por Puente, son 10, 15 cuadras más abajo, por la Alameda, un negocito de baterías de auto. Ahí estuvo trabajando y de repente él se traslada al sur. Aquí Rubén González, en este libro, cuando él hace unas palabras aquí de entrada al libro, él se hace varias preguntas, ¿no es cierto?, a propósito de qué sentiría este Juan Bosch caribeño en los fríos de Valdivia, de niebla, ¿no es cierto?, escribiendo cómo, qué, por qué. Nosotros también nos hemos preguntado mucho, como personas que estamos involucradas en esta historia, y en la necesidad de dar a entender el Caribe como un lugar del mundo y de América Latina importante, ¿qué llevó a Juan Bosch a llegar allá tan lejos? ¿Qué le recomendó ir a Valdivia? ¿Por qué se instaló en Molinos de Viento? ¿Por qué llegó hasta allá? ¿Dónde vivía? Hay muchas preguntas que ya no se van a poder contestar más, porque a pesar de
de algunos intentos de nosotros como fundación y posteriormente aquí del escritor Rubén González, preocupado de indagar, ¿verdad? A ver, qué huellas había dejado, qué huellas palpables ahí. Juan Bosch, ya la mayoría de las personas que tuvieron contacto con él han muerto, de manera que es poco lo que sabemos. De manera que Rubén González se enganchó a este carro de nosotros, de este carro de búsqueda de un escritor, de búsqueda de una voz, de búsqueda de un hombre que se pronunció fuertemente contra la iniquidad, la miseria, la falta de oportunidades de su propio pueblo, el pueblo dominicano, sobre todo el pueblo dominicano rural, ¿no es cierto?, del Cibao, que es una región bellísima que se llama La Vega, donde Juan Bosch nació y se crió y se bañó en los ríos y se metió en el monte y conoció la hermosísima vegetación de ese lugar. Y Rubén decidió, ¿no es cierto?, hacer un enlace entre lo que él conoce muy bien, que es la literatura del sur de Chile. Rubén es un escritor, es un profesor de castellano, es un promotor cultural de primera categoría en el sur de nuestro país. Él ha creado la Feria del Libro de Valdivia, la promueve, la organiza, le ha dado toda el alma que tiene esa feria y le entusiasmó la idea de unir a través de la literatura, a través de la creación literaria, a nuestros dos pueblos, pero concretamente, además fuera de nuestros dos pueblos, dentro de nuestros dos pueblos, concretamente dos lugares muy concretos: esa hermosa ciudad de Valdivia, con todo lo que la rodea, donde está la escuela Juan Bosch, que es parte también de nuestros logros de esa conmemoración del centenario, y La Vega, la provincia de La Vega, en pleno Cibao, en República Dominicana. Al lado nuestro aquí está el embajador de República Dominicana, don Pablo Mariñez, que se referirá, ¿no es cierto?, a ese lugar concreto del país y qué significación tiene la obra de Juan Bosch. Le presentamos entonces este libro, Veganos y Valdivianos, Veganos de La Vega y Valdivianos de Valdivia, con mucho cariño, con mucha... estas cosas en la feria son así, hubiéramos querido tener los mismos que estaban en la presentación de Quimantú, pero en fin, hay mucha gente aquí que es importante que esté, que se lo recomendamos este libro, porque tal como le comentaba yo a Rubén, aquí hay cuentos realmente de una calidad extraordinaria. Tanto los cuentos dominicanos, en que hay cuatro cuentistas, entre ellos Ángela Hernández, que además es historiadora, ¿verdad?, fuera de ser escritora, una mujer que además ha trabajado mucho el tema del género en su propio país. Hay unos cuentos, ¿verdad?, que dan cuenta de esta condición humana, de la soledad, del fracaso, de la marginalidad, con lenguajes nuevos, con mucho atrevimiento en la forma también. Yo creo que a la gente que le interesa la literatura se va a encontrar con sorpresas interesantísimas. Y luego está los valdivianos, entre que está el propio Rubén, que son cuentos importantes, interesantes, algunos haciendo referencias a periodos de nuestra historia difíciles, nebulosos, que, como dice Rubén, hay que sacarlos a flote, hay que rescatarlos del olvido y hay que hacernos memoria de nuestra vida cotidiana también. De manera que yo realmente, no solo porque estoy involucrada, como me involucro yo con toda pasión en esta tarea, no, sino que yo realmente creo que es un libro de cuentos muy, muy interesante y que vale la pena leerlo. Uno de los escritores chilenos es Manuel Montolio, que es premio del segundo concurso literario Juan Bosch, que se desarrolla ya en la tercera versión en Valdivia, en el sur de Chile. Hay un concurso literario de Juan Bosch, que la primera versión, la persona que lo ganó es una joven, una niña que estaba todavía en el colegio, Romina Campo, de 17 años en ese momento. Después Manuel Montolio, y luego Javier Vera en la tercera versión,
del concurso literario Juan Bosch, también como parte de esta tarea que venimos desarrollando como fundación aquí en Chile, para mostrar un poquito, con los recursos que tenemos, qué es el Caribe, cuál es su gente, cuál es su paisaje, cuál es su historia y qué importancia tiene para nuestra región. Entonces los dejo con Rubén, para el embajador Mariñez cerrará esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Rosario, por su palabra. Quiero también agradecer a cada uno de ustedes por venir acá en este domingo final de la feria, y al doctor Mariñez por acceder tan amablemente a participar de esta presentación. Yo quiero recoger algunas cosas de lo que adelantó Rosario y explicar un poco la génesis de esta antología, que tiene que ver también con una preocupación referente a la memoria cultural. La memoria cultural de un lugar específico de ese territorio que se llama Sur de Chile, que es un territorio geográfico y cultural diferente a otros territorios del país. ¿Y por qué esta preocupación? Yo les puedo contar que, siendo yo muy niño, alguna vez escuché que les hablo del año 1961, cuando es derrocado Juan Bosch en Dominicana, que algunas escasísimas personas recordaron que él había vivido en la costa de Valdivia, lo cual era desconocido para el 99,9% de los habitantes del sur de Chile, e incluso para mí, bueno, yo era muy pequeño. Y después, doctor Mario, en el año 65, para la invasión, se reflota la invasión terromarina de la Dominicana, se reflota el recuerdo en Valdivia en algunas escasas personas de la figura de Juan Bosch. Y desde ese momento yo quedo con una inquietud que me acompañó hasta ahora. Y yo les doy al puesto porque inclusive hay gente ligada a la literatura, a la academia y a la política en el sur del país desconocían absolutamente este hecho. Yo inclusive en alguna oportunidad en los años 90, hace bastante más tarde, menciono esto un día conversando con algunos amigos escritores que me miraban como si fuera como enfermo mental, ¿se está hablando? ¿De dónde sale esa cosa? Bueno, lo concreto es que se confirma esto y, como adelantó Rosario, ha sido tremendamente difícil reunir información concreta respecto del paso de él por Valdivia. Yo lo que puedo compartir con ustedes es más o menos lo siguiente. Primero, Bosch llega a Chile y después de recorrer muchos países de América Latina, y entiendo que era un objetivo de la dictadura de Trujillo, hasta yo he podido darme cuenta que no nos olvidemos que Trujillo eliminó partidarios de él fuera de su país. Esos partidarios los asesinó. El caso Galíndez es tal vez el más conocido, que es secuestrado en Estados Unidos, es llevado a Dominicana y ahí desaparece. Entonces creo que Bosch es una figura interesante, digamos, de eliminar para la dictadura de Trujillo. Pero lo que yo me pregunto, lo conversaba con el embajador, lo conversaba con muchos amigos, ¿por qué en Valdivia? Donde de partida las características climáticas son absolutamente agresivas para un habitante del Caribe. Ahora, el lugar donde él se establece, que es hoy día un lugar de muy fácil acceso, a mediados de 1950 era un lugar tremendamente difícil de acceder. Está a 20 kilómetros de la ciudad en la costa valdiviana, y en aquel entonces no había caminos, no había puentes, solamente se llegaba por vía marítima, en alguna lancha, probablemente. Además de esto, él está en el 55 en Valdivia, en la zona de la costa. El año 60, con el terremoto y el tsunami, desaparece la parte baja del lugar que se llama Los Molinos, ahí le voy a explicar el nombre, Los Molinos, y desaparece la casa donde estuvo viviendo él. Eso es lo que hemos podido averiguar hasta ahora. Por lo tanto, no hay testimonios directos confiables, digamos, en este momento, porque han pasado ya 60 años prácticamente de aquella vivencia. Por lo tanto, era todo muy complicado, muy difícil. Pero había una inquietud, como les adelanté, y creo que además es un deber de los países, de las instituciones, de los habitantes, y sobre todo de la gente ligada a la cultura, de recuperar y poner en primer plano la memoria cultural de una región, de un país, de una ciudad. En el caso de Valdivia, le adelanto dos ejemplos concretos, previos a Bosch.
hasta el día de hoy no es tanta la gente que Valdivia que sabe que haya llegado a Salvador Allende, por ejemplo. Un dato muy desconocido para el resto del país, que estudió en el Liceo Armando Morel, en España mucho, después también estudié, y muchos valdivianos. Ese es un hecho olvidado, yo creo, con explicaciones bastante obvias, ¿no? Tampoco cuando pasó Gabriela Mistral por Valdivia, donde estuvo hospedada, todo esto, y bueno, hay otros personajes. Había un joven estudiante de medicina argentino que pasa en moto por Valdivia y por Chile, que es entrevistado por el diario El Correo de Valdivia, y es lo único que quedó de Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Como testimonio de aquel paso por Valdivia. Y así hay una cantidad enorme de cosas. Neruda, cuando huye de la dictadura, de la persecución de González Videla, se establece en el Hotel Schuster de Valdivia y de ahí sale hacia la cordillera donde vive después y posteriormente cruza hacia Argentina, hacia San Martín de los Andes. Bueno, todos estos elementos y muchos otros más no son materia de estudio, por ejemplo, de los estudiantes de Valdivia en los colegios. En mi opinión, ese es un olvido imperdonable y una omisión imperdonable. Y en ese circuito de olvido se inscribía la figura de Juan Bosch. O sea, no todas las ciudades tienen entre sus visitantes y sus vecinos por un periodo figuras como él. Y en mi opinión es imperdonable que eso hubiese quedado en el olvido. Felizmente con el surgimiento de la Fundación Bosch y su trabajo en Chile, comienza un proceso de recuperación de la figura de Juan Bosch, y el hecho de que se llame hoy día la Escuela de Niebla, Escuela Juan Bosch, es gracias a la gestión de la Fundación y de la autoridad dominicana, y también gracias a la visión de las autoridades de aquel momento de Valdivia, que acceden a que se nombre oficialmente a ese colegio como Escuela Juan Bosch de la localidad de Niebla. Y aquí voy al nombre del lugar. Niebla está a 15 kilómetros de Valdivia, Lopolino está a 20 kilómetros. Son balnearios contiguos. Sin embargo, Bosch termina de escribir en Lopolino 3 libros. Termina de escribir Cuba, la isla fascinante, Judas Iscariote el calumniado, y ni más ni menos que La muchacha de la Guaira, uno de sus clásicos, digamos, el clásico de la literatura latinoamericana. Y en la página de cierre de Judas Iscariote, en la parte final dice Molinos de Niebla, 1954. ¿No? Molinos de Niebla. Y él hace esa fusión de los nombres de dos lugares, y así nos deja para la historia. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hacemos los escritores? ¿Qué podemos hacer la gente de literatura para recuperar la figura de Juan Bosch, independientemente de lo que institucionalmente se haya ya hecho hasta ahora y se pueda seguir haciendo? Dentro de ese proceso surge la cátedra Juan Bosch, que se desarrolla en diferentes universidades del país, entre ellas la Universidad Austral de Valdivia, y dentro de ese proceso surge el concurso de cuentos Juan Bosch. Y aquí viene un alcance sumamente interesante, que rompe con el santiaguinismo. ¿Por qué? Porque se convoca a gente del sur de Chile, y al contrario de la última versión, del sur de Chile y de Argentina, porque la Patagonia de Sudamérica es convocada para este concurso Bosch en este momento, concurso de cuentos. Entonces, por ahí un poco lo que adelantaba Rosario, tuve la inquietud de poder rendir un homenaje y contribuir a la recuperación del concurso, pero no como una figura en una placa, por ejemplo, sino como una figura viva que interviene en la cultura, que tiene una obra que sigue siendo conocida y que debe seguir siendo difundida. Y creo y creí que la mejor manera de hacerlo era reunir autores que hayan seguido la historia literaria de sus países, produciendo cuentos en su ciudad natal y en Valdivia, donde también vivió. Eso explica esta antología. Y como ya se dijo, hay 4 narradores de La Vega y 4 narradores de Valdivia. Y para que nadie se confunda, lo de vegano es por el gentilicio de La Vega, no es por la tendencia gastronómica que hoy día y valdiviano por la ciudad de La Vega. Así que bueno, de los autores de Dominicana, ya nombró Rosario Arreina Hernández, que es una destacadísima, ella es ingeniero química. Estas cosas curiosas que hay entre los artistas. Además de escritora, por supuesto, con muchos galardones acumulados. Y está Julio Gámez y Pastor de Moya, cada uno con tendencias literarias diferentes.
Y eso fue lo otro que en lo cual yo puse atención. Ojalá haya autores que tengan propuestas narrativas distintas, preocupaciones temáticas distintas para que sea un poco más amplio el abanico, lo mismo con los valdivianos. Pero antes de pasar a los valdivianos, quiero subrayar el caso de Pedro Antonio Valdés, un destacadísimo narrador dominicano, destacadísimo Pedro Antonio Valdés, que bueno, él es un importante hombre de la cultura dominicana. Por ejemplo, él es director ejecutivo de la Feria del Libro de Santo Domingo, cuestión que no ha dañado su capacidad productiva como escritor, que es lo que puede ocurrir a veces, es un riesgo. Y entre las cosas que cabe destacar de su obra, por ejemplo, el año 2002, la novela Sodoma de Pedro Antonio Valdés es llevada al cine por el mexicano Arturo Ripstein, el mismo autor, el mismo cineasta que llevó al cine la novela El lugar sin límites de nuestro José Donoso, el mismo director. Y respecto a los valdivianos, creo que yo soy el que tiene más años de vida de lo que estamos incluidos acá. Hay autores con diferentes, insisto, opciones temáticas. Uno de ellos, Pedro Guillermo Jara, por ejemplo, tiene una larga trayectoria con muchas publicaciones y dirige una revista que es de las más antiguas del país, que se llama Caballo de Proa, formato de bolsillo, una revista cultural sumamente interesante. Está Manuel Montoro, que ganó el concurso Bosch en la versión anterior a la última, y que visitó a raíz de esto también Dominicana, conoció la casa de Bosch, etc. Y está el autor Daniel Carrillo, que es el más joven de todos los que están acá incluidos. Y creí yo que era importante hacerlo partícipe de esta antología, porque él tiene primero una vivencia distinta, pertenece a otra generación de autores y su trabajo es tremendamente sólido. Es muy joven y un muy buen escritor. Y eso es lo que yo les quería resumir esta tarde acá, compartiendo con ustedes esta experiencia que ha sido tremendamente estimulante. Yo espero que pronto en Dominicana conozcan el libro, que lo conozcan, que lo difundan y que contribuya este libro a restablecer puentes productivos para el conocimiento y la cercanía de dos pueblos que, por razones ajenas a los propios pueblos, se desconocen y se omiten a veces de manera increíble. Eso. Gracias, buenas tardes. Bien, el texto que nos convoca acá es, sin lugar a duda, una obra que es el resultado de la creación de puentes de comunicación entre dos pueblos, entre dos países, República Dominicana y Chile, entre La Vega y Valdivia. Pero se me ocurre que si uno pregunta aquí en Chile, ¿dónde está República Dominicana?, se van a dar las respuestas más diversas. Primero que te van a decir que es un país centroamericano, que no lo es, que es caribeño, no es centroamericano. Y si preguntan en República Dominicana dónde queda Chile, saben que es un país, sí, pero no voy a decir, que es un país del cono sur. Pero si preguntan en República Dominicana dónde queda Viña del Mar, van a saber dónde queda Viña del Mar. Si Viña del Mar tiene más protección internacional quizás que el mismo Chile. Y si preguntan aquí en Chile dónde queda Punta Cana, te van a saber perfectamente dónde queda Punta Cana. Es decir, que tanto Viña del Mar aquí como Punta Cana, en ambos países sí tienen más proyección, más vínculos, por lo menos de referencias geográficas, ¿no? Y lo de La Vega y Valdivia, en cambio, muy distante, independientemente de que exista esa estrecha relación que es justamente la que da fruto, la que da lugar a esta obra. Por eso digo, toda una creación de puentes de comunicación entre República Dominicana
y Chile. Ya, ubicado en ese contexto, tratando de generar algunas inquietudes, si tomamos el momento en que Juan Bosch sale al exilio de la República Dominicana en 1938, que cuando sale a Puerto Rico y luego en 1939 hacia Cuba, que ya sale con reconocimiento como un prestigioso joven escritor, cuentista, en el género del realismo, del criollismo o realismo social. Ese realismo social, ese criollismo, ya había dado aquí en Chile importantes escritores. Y estoy pensando en uno que quizá es en ese momento el que había escrito una obra que perduraría hasta la actualidad y que seguiría teniendo vigencia, que es Baldomero Lila, con Subterra, es decir, una serie de cuentos que luego recoge en un texto como Subterra. Ahí están dadas ya, en ese momento, en esa obra, para muchos, la principal o una de las principales aportaciones chilenas en el cuento, que no a la narrativa larga, es decir, que no de la novela, pero sí en el cuento, es decir, en la narrativa breve, corta, quizás una de las mayores aportaciones chilenas. Y en República Dominicana ya se había dado, no sale, pero varias décadas después, a Subterra, que cuando Bosch publica sus primeros cuentos. Posiblemente a ambos personajes no se conocieron, y posiblemente también la influencia de Baldomero Lila sería fundamentalmente aquí en Chile, y la influencia de Juan Bosch no se reduciría a la frontera dominicana, sino que se expandiría no solamente por su obra narrativa, por sus cuentos, sino porque Bosch tiene la particularidad de que teoriza sobre lo que escribe. Es decir, años después escribe un pequeño texto que es un clásico, un libro de estudio obligatorio en muchas universidades, sobre el cómo escribir cuentos. Sí, algo que ya había hecho de otra manera Horacio Quiroga. Entonces me estoy refiriendo a puentes, pero también a sembrar, a hacer aportaciones que desbordarían los límites de donde llega el género de la narrativa, del cuento. Porque si tomamos algunas décadas antes, nos encontramos que son los europeos y un norteamericano, Edgar Allan Poe, son los europeos los que están creando las grandes obras literarias que luego llegarían e influirían en nuestra América Latina y en el Caribe. Y los escritores latinoamericanos lo tomarían como modelo, lo tomarían como referente para realizar su producción. Que fueran los ingleses, que fueran los franceses, que fueran los españoles. Pero estoy pensando sobre todo en la obra de carácter social. Si dejamos a un lado al romanticismo, porque el romanticismo no tiene impacto en la posibilidad en este género del cuento, aunque sí lo tuvo en la narrativa, en la novela. Y esos puentes que se construyeron desde Europa o desde Estados Unidos llegarían acá, y aquí a su vez en América Latina se seguirían reproduciendo como puentes. Y estoy pensando en un Horacio Quiroga y la influencia, la aportación que haría para que
escenarios, el modelo de cómo escribir cuentos. Y esa aportación de Horacio Quiroga también llegaría a Juan Bosch, y Juan Bosch la reproduciría a su vez como obra literaria, pero también como teoría de cómo escribir cuentos. Y se seguiría reproduciendo. Estamos hablando de veganos y valdivianos, pero igual podríamos hablar de veganos y de otros tantos países de América Latina, porque sabemos que ese realismo luego se conformaría o se conocería como realismo mágico, así que ya adquiriría una dimensión muy superior ya en la década de los 60, 70 del siglo pasado, del siglo XX, y uno de sus máximos representantes, que es Gabriel García Márquez, se reconocería como discípulo de Juan Bosch, precisamente porque había asistido a algunos de los seminarios, a algunos de los cursos que Juan Bosch había dado sobre cómo escribir cuentos. A este realismo mágico se pudo desarrollar incluso antes de esta última denominación de mágico, es decir, ese realismo como realismo social se pudo desarrollar en nuestra América Latina, y incluso algunos plantearían que como un gran reto, como un gran desafío para los propios escritores, para quienes construían ficciones. Y digo que como un gran reto porque la realidad superaba la ficción. Y a la realidad superar la ficción es una decisión, es un gran reto para los escritores, porque como que la realidad le está ganando. Y el escritor de ficción no puede poner una nota de pie de página, como no lo pudo hacer Vargas Llosa en su novela La fiesta del chivo, que léase tal documento, tal legajo sobre lo que estoy escribiendo. Es decir, la lógica de la verosimilitud pasa por otros cánones, pasa por otra vía, es diferente a lo que puede hacer el historiador, a lo que puede ser el ensayista. Y esto se van creando esos puentes, y en cuanto a los vínculos entre República Dominicana y Chile, a la cual ya he hecho referencia en el caso de Jesús de Galíndez, de su obra La Era de Trujillo, del secuestro y desaparición de Galíndez, pero también a otra obra que fue una novela escrita por un chileno sobre la dictadura de Trujillo, que es La fiesta del rey Acab, rey al cual él no le denomina Trujillo, sino que le denomina Carrillo, ciudad a la que no le llama Trujillo, que era Ciudad Trujillo, sino le llama Ciudad Carrillo, y va haciendo Enrique Cádiz todo un juego con prefijos y sufijos que delataban perfectamente de quién se trataba, de que era Trujillo. Y esto lo escribió Lafourcade en un periodo muy breve de tiempo, como novela, porque la realidad dominicana de Trujillo superaba la capacidad que podría tener un novelista en cuanto a crear ficción, al grado de que un destacado politólogo latinoamericano diría que si en el futuro aparece un personaje en una obra literaria, aparece un personaje como Trujillo, los críticos no lo aceptarían como algo reciente. Eso lo escribe antes de que se escribiera La fiesta del rey Acab, antes de que se escribiera, por supuesto, la fiesta del chivo. Pero son puentes que se han ido construyendo. Vamos a llegar acá, pero en la creación o en la construcción de esos puentes, de esos vínculos entre diversos países, y en este caso específico entre República Dominicana y Chile, siento que hasta la década de los 30, en que Bosch sale de República Dominicana
y que aquí hay una obra literaria en el cuento, había un gran avance. Ese avance que había en la República Dominicana se corta, se truncha, justamente con la dictadura de Trujillo. Se abre ahí un vacío que no se retomaría sino a décadas después de la desaparición de la dictadura de Trujillo, en la década de los 60. En cambio, cuando Bosch salía de República Dominicana en la década de los 30, justamente en el 38, 39, se estaba, llega al poder aquí el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda a través del Frente Popular. De un Frente Popular, de un gobierno, gobernar es educar, es decir, con toda una serie de principios tan avanzados y de puesta en ejecución, es decir, no solamente un discurso político, sino también de puesta en ejecución, que incluso daría lugar a la denominada generación del 38 y 39 en la literatura, y que reforzaría y le daría una nueva dimensión al criollismo o al realismo. En República Dominicana se truncha, y en cambio acá en Chile seguiría avanzando, se seguiría desarrollando. Claro, en el curso de estos acontecimientos es cuando Bosch llega a Chile en la mediados de la década de los 50, se establece en Santiago, en Valdivia, en Molinos, en Niebla, donde además de las obras que ha hecho referencia, que terminó de escribir o que logró publicar aquí, escribió y no publicó otra que es muy importante y que la escribió enteramente en Molinos de Niebla, que fue Póker de Espanto en el Caribe, y la publicaría ya hasta la década de los 80 en la República Dominicana, que es un ensayo comparativo entre las cuatro principales dictaduras que existían en la región del Caribe, que eran Batista, Trujillo, Somoza y Pérez Jiménez. Esto lo escribiría enteramente ahí. Si hoy día alguno de ustedes lee ese libro, que es de permanente, es decir, de actualidad, en cuanto a la metodología que se sigue, en cuanto a ese análisis comparativo, porque establece la diferencia existente entre las dictaduras, más allá de los elementos homogéneos, de los elementos unificadores, las diferencias que existen entre un dictador y otro dictador, entre una dictadura y otra dictadura, que es lo que percibe y manifiesta y impone Bosch, orientado por una pregunta, por una interrogante, de cuáles son las causas por las que surgen, por las que se desarrollan, por las que se originan esas dictaduras. Entonces, también escribe eso aquí y decía, si lo leen hoy en día o lo leen, ustedes verán la capacidad impresionante de análisis que tenía Juan Bosch, porque ahí no tenía biblioteca, ahí no tenía archivo, y es una obra que para ser redactada, para ser escrita, hace falta tener muy buena documentación a mano, o aquí, que era lo que la tenía en el cerebro, que es la biblioteca más grande que pueda existir en la humanidad. Entonces, varias décadas después que sale esta, que es cuando ya a partir de todo lo que se ha planteado con anterioridad, surge la inquietud de unir, establecer esos vínculos entre La Vega y Valdivia a través de la figura de Juan Bosch. Esto ya va a ocurrir varias décadas después, al momento en que Bosch visita Valdivia, al momento en que había escrito sus obras principales, y por lo tanto en una etapa distinta del género del cuento, de la narrativa, y nos encontramos entonces a una serie de escritores veganos y valdivianos que no habían nacido, algunos de ellos, todavía cuando Bosch visitó Valdivia, que
habían nacido, por supuesto, cuando Bosch salió hacia el exilio, que no habían nacido incluso cuando Bosch escribe su texto sobre las notas como escribir cuentos, pero Juan Bosch sembró semillas, ya como él había planteado en su estudio que hace sobre Hostos del sembrador, y esas semillas han ido germinando, han ido creciendo, han ido desarrollándose, y yo creo que este texto es justamente uno de los frutos de la semilla que Juan Bosch escribió. No solamente con su visita, con su producción literaria, con su obra política y su obra de estadista, porque como acaba de señalar, cuando llega a la presidencia en 1962-63 y posteriormente cuando se da la ocupación norteamericana en el 65 para impedir que retornara a la presidencia, muchos en Valdivia, algunos por lo menos, recordaban este personaje vivió en Valdivia, en Molino de Niño. Bien, entonces yo creo que este es un buen paso que se ha dado con una serie de narradores, una serie de cuentistas de República Dominicana, de Chile, que en su momento, en el momento en que se produjeron aquellos acontecimientos, todavía no habían salido a la luz pública, pero ellos son fruto, en cuanto a la narrativa se refiere, en cuanto al cuento se refiere, de lo que había producido Juan Bosch, de lo que se había producido en la América Latina y aquí mismo en Chile, en el realismo social, pero sobre todo en la cuentística latinoamericana, chilena y dominicana. Gracias. Nada, estamos pasados de tiempo. Muy rápidamente agradecemos a los expositores y al público y queremos cumplir nuestra promesa de rifar 3 ejemplares rapidísimos. La modelo chileno-dominicana va a sacar un numerito y hacerla la entrega. El número 6, Luisa. María Ignacia. Y el último. Y Pepe. Afuera se lo entregamos porque vamos a entender el libro, un módico precio afuera también para las que quieran tenerlo, y también va a estar abajo en la librería, en el stand de Nutrilibro. Vamos entonces afuera. Muchas gracias, Valeria. Todos contigo.